Bueno, me decía que en principio su formación es en lingüística y literatura. Sí, son lo que fui a estudiar a la Universidad Católica, ¿no? Y un tiempo después inicié la carrera de Derecho en San Marcos. Y ese tránsito que ha pasado de Católica a San Marcos, ¿cómo así después de estar en estas dos universidades llega a acercarse a la UNI? Bueno, en esas dos universidades estuve simultáneamente, inclusive, mientras terminaba la especialidad de literatura y lingüística en la Católica, hacía Derecho en San Marcos. Y la relación con la UNI fue a través de mi amistad con arquitectos como Santiago Agurto Calvo, Adolfo Córdoba, Carlos Williams, Luis Miro Quesada, ¿no? Había una relación que fue, además, estuvo vinculada a una agrupación a la que no pertenecí, pero a la que había pertenecido gente mayor que yo, ¿no? Que fue muy importante en la modernización cultural, digamos, ¿no? Del país, que fue la agrupación Espacio. No sé si ha oído hablar de la agrupación. Sí. Bueno, la agrupación Espacio, todos los nombres que le he mencionado, por ejemplo, estaban vinculados a la agrupación Espacio. La agrupación Espacio tenía mucho que ver con la cosa artística. Entonces yo me he vinculado con estas personas a través de la actividad cultural. Y llego a la Universidad de Ingeniería porque mis amigos de la Facultad de Arquitectura no me proponen que vaya a enseñar lenguaje y algunos cursos vinculados a la cultura peruana. ¿Se sintió fuerte el tránsito, el impacto de pasar del mundo de Católica, San Marcos, a una universidad de constructores e ingenieros? No, porque la Facultad de Arquitectura era un mundo muy, muy semejante al de las facultades de letras, ¿no? O sea, las personas que estaban allí tenían intereses similares a los míos, ¿no? O sea, había un lenguaje común. Y además había otro tipo de vínculo también con algunos de los que he mencionado, especialmente con el arquitecto Agurto, con el arquitecto Córdoba, con Carlos Williams, ¿no? Que fue la actividad política. A fines de los años 50 se crea un movimiento político que se llamó el Movimiento Social Progresista. El movimiento social progresista fue un movimiento de izquierda, no marxista, ¿no? El propio nombre progresista, el movimiento social progresista, indicaba ya la ubicación, ¿no? Que dentro de la izquierda, ¿no? Tenía esta agrupación. Era más que nada un grupo de presión. Ya ese término no se usa ahora, ¿no? Pero un grupo de presión que es un grupo que, más que hacer política para acceder al poder, no para conquistar a las masas, lo que trataba era de influir en los sectores pensantes, ¿no? En los sectores que tenían vínculos con el poder, vínculos con la opinión pública, capacidad de influencia, ¿no? En los sectores de mayor importancia, digamos, en distintos círculos. Entonces, un grupo de presión era un grupo que podía llegar a los sectores económicos, políticos,
profesionales, intelectuales, con opiniones que motivaran discusión, que motivaran polémica, que hicieran ver la realidad desde perspectivas diferentes. ¿Y quiénes integraban este círculo de intelectuales alrededor del movimiento progresista? Para darle algunos nombres, los hermanos Salazar Bondi, tanto el escritor Sebastián como el filósofo Augusto, economistas como Jorge Bravo Bressani, que no era propiamente un economista de carrera, era un ingeniero de minas, Jorge Bravo Bressani, pero era lo que se llama cabalmente, no un humanista, es un hombre que integraba una cantidad de saberes muy importantes. Y eso eran los saberes de las disciplinas tecnológicas como la ingeniería, pero también los de la economía y los de las ciencias sociales. Era un hombre de un talento muy singular, Jorge Bravo Bressani. Estaban algunos abogados importantes también, como Alberto Ruiz Eldredge, por ejemplo. Y arquitectos, fundamentalmente Santiago Agurto Calvo, que tenía una personalidad de líder, ¿no? El arquitecto Córdoba, el arquitecto Carlos Williams. Carlos Williams, también una personalidad muy importante que se movía en el campo de la arquitectura y del urbanismo y de la planificación social, y hizo aportes bastante valiosos a la arqueología. No era un arqueólogo, pero se interesó mucho por el pasado prehispánico, ¿no? Y hay muchos trabajos suyos, ¿no?, publicados, importantes en el campo de la arqueología, lo mismo que le ocurrió también al arquitecto Agurto, ¿no?, que era un urbanista, un arquitecto y de alguna manera, ¿no?, un hombre que conocía mucho las culturas prehispánicas. Empezó interesándose en los trazos urbanos de ciudades como Cusco y otras ciudades importantes prehispánicas, y en las técnicas de construcción y los criterios arquitectónicos que se tuvo en esa época. De modo que era gente, digamos, que estaba más allá de la especialización o más allá de la profesión cerrada, abierta a muchos campos. Todos ellos habían estado en el extranjero, hecho especializaciones en el extranjero, algunos como Carlos Williams en el MIT, nada menos, ¿no? Y esta gente, en un momento además en que la profesión de arquitectura se extendió a muchos ámbitos a partir de la actividad que tuvo Belaúnde, Fernando Belaúnde, ¿no? El movimiento social progresista, de alguna manera, digamos que se desgaja del Partido Acción Popular. No fue del Partido Acción Popular, pero fue un grupo de personas interesadas en la realidad nacional, interesadas en el desarrollo del país, ¿no?, en el progreso del Perú, que había estado ya ligada por algunas otras actividades, digamos, extraprofesionales. Una de ellas fue las actividades de la agrupación Espacio. En la agrupación Espacio hubo muchos arquitectos, ¿no? Uno de ellos, que tuvo un rol muy principal, fue el arquitecto Luis Miro Quesada Garland. Un rol muy principal primero por el interés y los conocimientos del arquitecto Miro Quesada en lo que se refiere al mundo del arte, ¿no? Y luego porque era hijo del director del comercio, ¿no?, de Luis Miro Quesada de la Guerra, ¿no?, director del comercio en esos años, los años 50, y permitió que el diario más importante del país
centrara su interés en lo que hacía este grupo de artistas, donde estaba Cislo, donde había músicos como Enrique Iturriaga, compositores como Celso Garrido Leca, ¿no? Y entonces todo eso era informado por el comercio, e inclusive se creó una página especial que era quincenal, que la manejaba la agrupación Espacio, para hablar de la arquitectura, para hablar del urbanismo, para hablar de las artes. Hubo polémicas en torno de las artes, acá había una resistencia al arte abstracto, ¿no? Y una batalla en torno del arte abstracto frente al arte comprometido. El arte comprometido en épocas, además que se hablaba del compromiso de las artes, ¿no? Esta idea sartreana que se había difundido tanto, y en algunos casos extremos se llegó a el compromiso del intelectual, el compromiso del artista con su país, con su sociedad, con la justicia, que eran todos planteamientos de izquierda, ¿no? En algunos casos llegaron a instrumentalizar las artes, que fueron los peores casos, digamos, ¿no? O sea, el arte debe servir para la política, que era una idea bastante perjudicial, en el sentido de que el arte tiene su propio camino, tiene su propio lenguaje, ¿no es verdad? Nace de el interior del artista y debe servir aquello que el artista como individuo quiere expresar, pero no puede estar al servicio de la difusión de ciertas ideas, ¿no? De la difusión de doctrinas, etc. Eso nunca ha funcionado, ¿no? El arte que se pone al servicio de la propaganda es siempre un mal arte, salvo casos excepcionales. En este momento no se me ocurre ningún ejemplo claro, ¿no es cierto? Recuerdo que Borges decía que la política hizo que Neruda mejore su poesía. No, al contrario, Según él, según Borges. Lo perjudicó, y había un dicho, recuerdo yo, muy gracioso que circulaba por América Latina, que decía, más bien era al revés, ¿no? Decía, si el comunismo te ayuda, llegarás a ser Neruda. Claro, de alguna manera, la actividad política de Neruda contribuyó a la difusión, ¿no? De la poesía de Neruda, y contribuyó también a la fama de Neruda. Pero si uno compara la poesía política de Neruda con la poesía no política de Neruda, hay un abismo entre ambas, ¿no es cierto? Si uno compara, por ejemplo, España en el corazón de Neruda con España aparta de mí este cáliz de Vallejo, hay una diferencia enorme. Una diferencia enorme que no existe entre la mejor poesía de Neruda y la poesía de Vallejo, ¿no? Porque los dos son grandes creadores, y, los poetas más importantes, ¿no? En lengua castellana de la primera mitad del siglo XX. Pero uno lee España en el corazón y ahí hay política sobre todo, ¿no? En cambio lee España aparta de mí este cáliz y allí no hay política. No hay otra cosa que se transmite, una carga de humanidad intensísima, ¿no? Que no está al servicio de la propagación de ningún dogma, y que no está atacando absolutamente a nadie. En cambio, uno lee España y el corazón y las cosas que le dice Neruda a Franco son espeluznantes, ¿no? Son formidables, por cierto, pero son insultos, ¿no es cierto? Más que poesía, insultos, ¿no? Con enorme capacidad verbal e imaginativa que tenía Neruda. De modo que de eso se discutió mucho, de eso se discutía mucho además en los años 50 en el Perú. En el Perú, en el campo de la poesía, por ejemplo, hubo dos sectores, ¿no? Los que llamaban poetas puros y los que llamaban poetas sociales, encabezados por Alejandro Romualdo. O sea, Alejandro Romualdo propiciaba la poesía social, la poesía comprometida. Y había otro sector donde estaba Washington Delgado, donde estaba Solon Gooding,
¿no? Donde estaba Eyerson, donde estaba Blanca Varela, que no hacía poesía social, hacía la poesía que le nacía a ellos. Entonces a eso le llamaban poesía pura, ¿no? El poeta encerrado en su torre de marfil, que no estaba con las masas, ¿no? Procurando la reivindicación, ¿no? Del proletariado y este tipo de cosas. Entonces esto estaba muy vigente en los años 50 en el Perú. Incluso había dos posiciones en el campo muy nítidas, pero no enfrentadas en el campo de la... No es que no fueran enemigos y se combatieran entre sí, eran todos amigos, ¿no? Pero el sector, sobre todo el sector de poesía social, discrepaba de los que no estaban, ¿no? Trabajando por la revolución. Como si la poesía pudiera transformar el mundo también en la pintura, ¿no? Había los que elegían ciertas cosas para pintar, ¿no? Y eso que elegían estaba de alguna manera transmitiendo un mensaje sobre la situación de la sociedad, sobre la injusticia, ¿no? que nuestra sociedad padecía, etcétera, frente a un extremo de no representar nada, que fue la pintura abstracta. Entonces hubo grandes discusiones en los periodos en torno del arte abstracto, por ejemplo, y la Facultad de Arquitectura publicó un tomo que recogía parte de esa polémica. Sin embargo, la visión de todos estos artistas, sean pintores o literatos, en cierto modo creo que se aproximaba un poco a la idea de Octavio Paz acerca de que la posición del intelectual no está a favor ni en contra, sino que su posición es simplemente otra, aunque pudiese sonar contradictorio, pero sin embargo había un compromiso con la crítica y con la autocrítica que lo aproximaba a la preocupación por la sociedad. Claro, claro, pero como le digo, esto tenía una desviación perversa, ¿no es cierto?, cuando se vinculaba a la política y cuando se ponía al servicio de la política. ¿Y cuál era la visión que tenían los intelectuales y los arquitectos del Grupo Espacio y también los intelectuales que formaron el movimiento social progresista en torno al Perú? ¿Qué visión tenían ellos del Perú? Bueno, lo principal, lo que puede definir de modo muy general y simple a la agrupación Espacio es el propósito de modernizar al país. O sea, el país estaba atrasado en arquitectura, estaba atrasado en urbanismo, estaba atrasado en artes. Entonces ellos aproximan, ¿no?, al país con lo que estaba haciéndose en las metrópolis, que era la pintura de todo tipo, pero sobre todo lo nuevo propiamente era la abstracción pictórica. Lo nuevo en música era muchísimo, pero en música en el país no se había escuchado absolutamente nada, ni siquiera creo que la Orquesta Sinfónica Nacional en los años 50, principios de los 50, ni siquiera tocaba a los impresionistas, que son del siglo XIX. Entonces la agrupación Espacio, ¿no?, propiciaba que se escuchase la música contemporánea, Schoenberg, ¿no?, la atonalidad, ¿no?, la música serial, este tipo de cosas. Y había una casa en Barranco, ¿no?, que tenía Celso Garrido Leca, donde se hacían unos conciertos en una terraza, unos conciertos de gramófono, ¿verdad?, con discos, porque ¿quién iba a tocar estas cosas? Entonces allí, ¿no?, se podía escuchar la música contemporánea, ¿no?, que no se escuchaba en el país, pero que ya los jóvenes compositores estaban componiendo entre nosotros. O sea, había un atraso cultural, que es lo que trata de remediar, ¿no?, la agrupación Espacio. Ahora, este atraso también es un atraso ideológico, ¿no?, y ese atraso ideológico es lo que luego una agrupación fundamentalmente de intelectuales, como fue el movimiento social progresista, trata de introducir en la política, ¿no?, la modernización de la visión social, la modernización de la visión económica,
¿no?, la modernización de la democracia. Y entonces lo que postulaba el movimiento social progresista era una democracia que funcionara no solamente en lo político, sino en lo social y en lo económico. Entonces había ideas nuevas y había planteamientos nuevos que traían estos técnicos y estos economistas y estos sociólogos, entre los cuales estaba José Matos Parra, además, ¿no?, que propiciaban la planificación, de lo cual no se tenía idea, no se hablaba aquí, ¿no?, planificar, ¿no?, desarrollar, ¿no?, y modernizar el país. Esta era la propuesta del movimiento social progresista. Todas estas propuestas los identificaban como frente a la sociedad y frente a la opinión pública como un movimiento de izquierda. Como un movimiento de izquierda, pero como un movimiento de izquierda no marxista, no dogmático, como un movimiento de izquierda democrática, que era lo nuevo que traía el movimiento social progresista. Y este grupo, digamos, no entra a Acción Popular porque Acción Popular estaba más a la derecha, ¿no?, y el movimiento social progresista estaba más a la izquierda. Más lo curioso del movimiento social progresista es que no había propiamente políticos de carrera, ¿no? Se hizo un semanario, ¿no? Se publicaba manifiestos en los periódicos, ¿no?, en torno de los problemas principales. Entonces las intervenciones del movimiento progresista fueron muy importantes, porque era una opinión pública, una opinión que se fundamentaba, no solamente se hacía afirmaciones, hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, sino se decía por qué, ¿no?, y cuáles eran las alternativas. Entonces realmente esa documentación sería interesante recogerla, ¿no?, porque claro, a esas alturas no sería novedosa, pero era novedosa en el país. Pero lo importante es que comienzan a divulgarse, a introducirse, no en ámbitos donde no se escuchaban estas cosas, las ideas nuevas, ¿no?, que comprendían desde las ciencias sociales hasta las artes. No que hay de alguna manera una sucesión entre la agrupación Espacio y el movimiento social progresista. Yo conocí a ingenieros y arquitectos a través de estas dos agrupaciones, ¿no?, sobre todo de la del movimiento social progresista, al cual me incorporo. ¿Cómo así? En los años. El movimiento social progresista crea una entidad como el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Precisamente también está creado por gente que perteneció o a la agrupación Espacio o al movimiento social progresista. ¿Y qué buscaba usted en la política? Y lo que yo buscaba es, bueno, el desarrollo del país, ¿no?, y el establecimiento de una situación mucho más justa, menos discriminativa. ¿Qué era lo que los indignaba en esa época respecto al orden del país? Bueno, casi todo, ¿eh? Casi todo. O sea, fíjense, nosotros veníamos, yo me he formado pues en una sucesión de gobiernos golpistas, ¿no?, dictatoriales, ¿no?, toda la época de Odría, ha sido mi época de fines del colegio y comienzos de la universidad, ¿no? Además, había para los jóvenes intelectuales en ese momento el magisterio de Sartre, ¿no?, que era un intelectual que intervenía en una cantidad, ¿no?, de áreas donde por lo general no intervenían los intelectuales, ¿no?, con opiniones de una lucidez extraordinaria. Entonces todas estas cosas son elementos que se habían recogido, ¿no?, y que habían contribuido a nuestra visión de la realidad, ¿no?, y a nuestra propuesta para la construcción de un país mejor, más justo, más solidario. En ese momento también está José María Arguedas, por ejemplo, era una de las personas que estaban en los grupos que nosotros frecuentábamos.
¿no? Y que tenía un aporte importante, porque es a través de José María Arguedas que nosotros nos aproximamos a lo andino, cuando lo andino tenía una condición que hoy día ya no tiene, ¿no es verdad? Que era el sector marginado, discriminado, visto, explotado, y Arguedas, incluso su cultura era vista como una cosa inferior, ¿no? Y Arguedas es uno de los que rescatan, el principal intelectual que rescata los valores de la cultura andina y nos los hace ver, ¿no? Y de eso participábamos todos. O sea, es un momento de grandes cambios, el de los años 50, ¿no? Desde los finales de los años 20 hasta los años 50 es un momento de grandes cambios en el país, sobre todo en los años 50. Es una época en que también se retorna un poco a Mariátegui, ¿cierto? Porque había quedado silenciado en tiempos de dictadura. Exacto, exacto. Y es un poco curiosa o contradictoria para nosotros ahora la figura esta del técnico, del ingeniero intelectual, incluso el arquitecto intelectual. Recuerdo que cuando Sartre habla de quiénes son los intelectuales, él dice que el intelectual nace cuando aquel que domina un conocimiento entra en contradicción con su propio saber, con su ocupación y con la sociedad en la que vive y lleva la voz de esa contradicción, la expresa. Entonces, frente al consenso que existe hoy de que el técnico, el ingeniero es un tecnócrata, ahí estamos hablando ahora de ingenieros que se aproximaban a los humanistas, a los científicos sociales y querían reflexionar sobre el Perú, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, este es un fenómeno que después va a determinar la importancia nacional, ¿no?, que cobra la Universidad Nacional de Ingeniería. El movimiento social progresista es un grupo de presión que trata en un momento, a fines de los años 50, principios de los 60, trata de convertirse en un partido político, realmente, ¿no? Y estimulado por la Revolución Cubana. La Revolución Cubana de algún modo impacta sobre el movimiento social progresista, de algún modo lo radicaliza, ¿no? Y decidimos participar en las elecciones del 62. Y naturalmente no teníamos ni apoyo económico, no teníamos gente realmente dedicada a la política, por lo menos se necesita una docena de personas que se dedican exclusivamente a eso, ¿no es verdad? Nosotros no teníamos estas cosas en el movimiento social progresista, teníamos un gran prestigio, pero ese gran prestigio no era un prestigio popular, ¿no?, sino en las capas más cultas de la nacionalidad, y se nos ocurre participar en las elecciones, proponer incluso un candidato a la presidencia de la República, que fue el doctor Alberto Ruiz Eldredge, ¿no?, que se sacrificó para eso, ¿no? En fin, hicimos mítines en todas partes, en fin, pero fracasamos rotundamente. Llegamos al Parlamento, sí, con dos figuras que tuvieron una relevancia, sobre todo la figura del ingeniero Germán Tito Gutiérrez. Germán Tito Gutiérrez fue un parlamentario brillante, llevó la campaña contra la IPC de una manera que no se había llevado nunca en el Parlamento, o sea, totalmente técnica. Es el hombre que cuando intervenía llevaba una pizarra, ponía las cifras, cosas que no se estilaban en ese momento. Entonces se convierte en una figura nacional, ¿no?, porque sus planteamientos no eran solo políticos, eran fundamentalmente técnicos. Ustedes no podían refutarlo, ¿no?, porque ahí estaban las cifras, estaban las estadísticas, ahí estaban las cosas, ahí estaban los hechos. Entonces fue una cosa nueva, ¿no?, que contribuyó más a difundir al partido, pero que no pudo llegar a las masas de ninguna manera, ¿no? De acuerdo a las elecciones del 62, entre los candidatos para
para la lista de diputados, ¿no? Estábamos Sebastián Salazar, Augusto Salazar, José Miguel Oviedo, el crítico literario, Nicomedes Santa Cruz, el decimista, yo. Perdimos. Se salvó. Perdimos todos. Creo que metimos apenas un par de diputados, una cosa así. Se salvaron entonces. Pero nos salvamos, claro, nos salvamos. Yo nunca participé en un meeting, no se me ocurría para nada hablar en una plaza pública, ni de broma. Pero había buenos oradores y había gente que tenía carisma. Uno de ellos era el ingeniero Augusto, el arquitecto Augusto. Él tenía un temperamento fuerte, ¿verdad? Un temperamento fuerte, un gran conductor, un manejo de equipos formidable, ¿no? Entonces era capaz de levantar muchas cosas él. Y además una energía, ¿no?, indoblegable, ¿no?, una capacidad de trabajo extraordinaria, una gran vocación de sacrificio. Y era un hombre extraordinario que no llegó nunca a las posiciones que debió asumir. Claro, fue varias veces decano del Colegio de Arquitectos, fue decano de la Facultad de Arquitectura, llegó a rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero en realidad estaba llamado para cosas más grandes y más importantes. Y durante el gobierno posterior, durante el gobierno de Velasco, los intelectuales de este movimiento participaron. Participaron algunos, pero ya el partido se había disuelto. El movimiento social progresista se disuelve en el año 64, ¿no? Después del fracaso electoral, y empiezan las radicalizaciones, además, ¿no? Hay quienes se van mucho más a la izquierda de lo que constituía la naturaleza misma ideológica del partido, y entonces pierde cohesión y se decide disolver él. Pero, por ejemplo, durante el gobierno de Velasco, la participación de Augusto Salazar en la reforma de la educación es decisiva, ¿no? Germán Tito Gutiérrez también contribuyó en muchas cosas. Hubo algunos que participaron en el gobierno de Velasco porque de alguna manera el gobierno de Velasco se aproximaba a postulados que habíamos sostenido. Entonces, lo que pasa es que no hizo bien las cosas, ¿no? Pero transformó el país de alguna manera. Pero como digo, ahí se rompe eso, ¿no? Se rompe eso. Y en gran medida el vínculo entre las tecnologías, las ciencias y las humanidades se logra por este pequeño grupo de arquitectos, ¿no? Por algunos ingenieros y por el ímpetu de Agurto. ¿Mario Samamé tuvo algún rol en el movimiento? No, pero Mario Samamé abre la universidad, ¿no?, a la cultura, digamos. Abre la universidad a la cultura. En el rectorado de Samamé, la universidad empieza a invitar personalidades internacionales, ¿no?, cosa que no hacían las otras universidades, ¿no? Entonces comienza a convertirse en un foco cultural que adquiere un brillo, ¿no?, y una importancia muy grandes en el rectorado de Augusto. ¿Westphalen llega en esta época? Claro, porque la inclinación cultural de Agurto y los conocimientos culturales también de Agurto eran mayores que los del ingeniero Samamé. Y además se difunde una idea que era una idea de Agurto, ¿no? La concepción de la universidad como la conciencia moral del país. Y esto es algo que Agurto mencionó siempre, desde el decanato en la arquitectura hasta que asume el rectorado. La universidad
debe ser, es la conciencia moral del país, no partidaria, no partidaria, pero no puede callarse frente a problemas nacionales. Entonces empiezan, ¿no?, los comunicados de la universidad sobre problemas importantes de la nación. Comunicados que, o sea, emitía la Universidad de Ingeniería y que se parecían a los comunicados que había venido emitiendo el movimiento social progresista en sus momentos. Entonces, claro, frente a un problema grave, la universidad se pronunciaba. Y esto era nuevo, esto era insólito. Entonces la universidad asciende en cuanto a su participación en la vida colectiva, ¿no? Hace importancia dentro del país, es una voz que quiere que se le escuche y que se le escucha, que se hace escuchar con planteamientos técnicos y bien fundamentados. Eso fue nuevo y eso aparece con Agurto. Y es desde ingeniería, desde la Universidad de Ingeniería, no desde San Marcos. Y no podía ser de San Marcos porque San Marcos era una universidad ya politizada, donde el APRA había tenido siempre, ¿no?, una gran importancia y donde la extrema izquierda empieza a tener una importancia que supera la del APRA. Entonces, hay esto. Eso es lo que hace que se vuelvan los reflectores hacia la Universidad de Ingeniería. Una universidad que opina con seriedad, que opina con fundamento, y es una universidad que no tiene compromiso político, que no se puede decir está dominada por este sector o por este otro sector. Eso es lo interesante. Y esto además se compagina con una actividad cultural totalmente insólita. ¿Y cómo es que se logra evitar el compromiso político cuando en ese entonces la Universidad de Ingeniería, a diferencia de lo que ha sido en los últimos 20 años, era muy cercana a las necesidades del sector público, pero también era cercana a las necesidades de la empresa privada? Cosa que hoy, digamos que se está volviendo a retomar, pero sin embargo mantenía esa autonomía, Sí. pese a todo ese juego de intereses que podían girar en torno al único centro de formación para especialistas en tecnología. Vaya. Lo otro. Dentro de este clima, la verdad, de seguir invitando a personalidades mundiales, con el rectorado de Agurto, que Agurto decide sacar una revista. Entonces, Agurto era un amigo mío, como todos ellos, éramos grandes amigos, nos reuníamos constantemente, ¿no? Entonces estábamos pensando en todas estas cosas todo el tiempo. Entonces Agurto me dice, hagamos una revista de cultura. Y me propuso que la dirija. Yo en ese momento era director de proyección social. Había los directores, con la nueva ley universitaria había directores, una serie de directores, había la proyección social de la universidad, yo era director de proyección social, entonces me dijo, bueno, saquemos una revista, dirígela. Le dije, no, Westphalen en este momento está libre, porque yo había sido subdirector del Instituto Nacional de Cultura, cuando fue director Arguedas, yo fui el subdirector. Y el instituto, que entonces se llamaba Casa de la Cultura del Perú, sacaba una revista que se llamaba Revista Peruana de Cultura. Y Arguedas llamó a Westphalen para que dirigiese la revista a partir del tercer número, creo. De modo que yo conozco a Westphalen allí, ¿no? Yo trabajo con Westphalen en el Instituto Nacional de Cultura, ya era profesor en arquitectura también yo, y hay un momento en que la Casa de la Cultura tiene
un encuentro, un desencuentro más bien con el Ministerio de Cultura y un problema con el Congreso de la República. ¿Existía un Ministerio de Cultura? ¿Ah? ¿Existía un Ministerio de Cultura en ese entonces? No, que el Ministerio de Cultura, yo he dicho Ministerio de Cultura con el Ministro de Cultura. Ah, ya. Con el Ministro de Educación, perdón. Ya. Con el Ministro de Educación tiene un desencuentro, tiene un problema con el Congreso de la República y decide Arguedas renunciar. Arguedas y el directorio de la Casa de la Cultura. Entonces, todo el mundo renunciamos, nos vamos de... Y claro, también se va Emilio Adolfo Westphalen, que dirigía la revista, porque si no iba a estar Arguedas allí, él no quería estar. Y Westphalen se queda sin chamba. Justo cuando Agurto sube al rectorado y me dice, hagamos una revista, entonces le digo que la haga Westphalen. Entonces le propongo la cosa a Westphalen, Westphalen acepta, dentro de un régimen especial, porque se le contrata a Emilio Adolfo Westphalen como profesor principal, ¿no? De la universidad, sin carga docente, dedicado a la investigación. Y la investigación iba a volcarse en la confección de la revista, de una revista. De modo que la única obligación de Emilio Adolfo era hacer la revista. Y Westphalen me dijo que sí, que él aceptaba dirigir la revista, pero si se le daba total autonomía. Yo acepto si hago la revista que quiero hacer. Que nadie se meta conmigo. Entonces yo le digo a Agurto, mira, la cosa es así. Agurto me dijo, perfecto. Ya había el antecedente de las moradas de Westphalen, también tenía un gran prestigio. Me dijo, muy bien, que haga lo que quiera, que le ponga el nombre a la revista, que haga lo que quiera. Él es absolutamente independiente. Me dijo, todo lo que tiene que hacer Westphalen es entregarme la revista hecha. Yo no necesito ver nada de la revista hasta que esté hecha. Y se acordó nombrar un comité asesor donde estaba Jorge Laurezani, donde estaba Augusto Salazar Bondi. Había una serie de personalidades de distintos campos de la ciencia. Estaba el doctor Tola Pasquel, por ejemplo, el matemático, ¿no? Había un consejo de asesores y el director, que era de Westphalen, y un comité de redacción que éramos 2 personas, Blanca Varela, la poeta, y yo, que éramos los que hacíamos la revista. Y claro, el momento era un momento ideal. Era un momento ideal porque era el momento del boom de la literatura latinoamericana. Era el momento del gran prestigio de la Revolución Cubana. Era un momento en que todos los ojos, ¿no es cierto?, estaban mirando hacia Latinoamérica, hacia lo que estaba pasando en Latinoamérica. Entonces, para una revista no había pues un momento mejor, y Westphalen recoge ese espíritu, ¿no? Y lo vuelca en la revista de una manera muy propia, muy personal, pero si uno coge a Amaru, uno ve que ahí hay una efervescencia particular. La verdad, Amaru es una revista peruana, pero es una revista sobre todo latinoamericana, y de ese momento de Latinoamérica. Entonces, la difusión que tiene Amaru y el interés que despierta en el Perú y en todo el ámbito de la lengua española, ¿no?, es muy grande. O sea, y además hay esto, la sorpresa que se tuvo de que una universidad de ingenieros, ¿no?, publique una revista de cultura, que se convierte en una de las grandes revistas de cultura de toda América Latina. Y eso fue un fenómeno muy especial. Primero porque la total autonomía
que se le da a la revista. Segundo, porque como era una revista que no despertaba el interés de los profesores de la universidad, porque no tenían nada que ver con ella, ¿no es cierto? Entonces se podía manejar al margen de todo el entorno. Ningún profesor vino nunca con su artículo debajo del brazo a decir: yo quiero colaborar en la revista porque yo soy pues profesor de la universidad, tengo derecho a participar. Nunca. Esa revista no se hubiera podido hacer en San Marcos, esa revista no se hubiera podido hacer en la Católica, esa revista no se hubiera podido hacer en ninguna otra universidad que tuviera humanidades, porque es decir, Westphalen no se hubiera podido sentir, no hubiera podido ser tan independiente como lo fue. Él era haciéndolo tan independiente como lo fue cuando hacía Las Moradas. Las Moradas era una revista particular, ¿no es cierto?, en la que nadie tenía por qué meterse. Una revista institucional es una revista en que sí hay mucha gente que puede meterse, que puede opinar, ¿no?, que puede crear problemas o que quiere participar, y que no hubiera admitido Westphalen en su revista, pero que en una institucional no podía decir que no. Pero aquí la garantía que tenía es que era una flor exótica en la Universidad de Ingeniería. Los únicos que podían interesarse un poco en la revista y querer participar eran los arquitectos. Y alguna vez participaron, por ejemplo, José García Bray, que es un historiador de la arquitectura, publicó algunas cosas allí, pero después nadie, porque no era lo suyo. Y para equilibrar la cosa, Santiago Agurto crea dos revistas, no una. Crea Amaru y crea Tecnia, que era una revista de ciencia y tecnología, que la dirige, no me acuerdo cómo se llamaba, un profesor de mucho prestigio, un investigador. Pero lo que pasa es que no había mucho material para Tecnia. Entonces, claro, Amaru salía con regularidad y Tecnia no, pero le dio a los dos lados. Esto para los ingenieros y los científicos puros, esto para la cultura nacional.